principio, los contenidos de nitrógeno en estos suelos andisoles de clima frío son muy altos, pero eso no quiere decir de que toda esa materia orgánica tenga muy buena disponibilidad. O sea, por la actividad microbiológica, por el clima, por los procesos de formación de estos suelos, esa liberación de materia orgánica es, digamos, muy lenta. Entonces, a pesar de que estos suelos tienen alta concentración de materia orgánica, responden a la fertilización nitrogenada. Miremos el factor A con respecto al fósforo. En prácticamente, a pesar de que sí tenemos un poquito de memoria, la primera diapositiva cuando yo presenté los contenidos de fósforo no eran tan altos, sin embargo, no se presentó, al menos en la producción de semilla y en las cosechas, tan marcada una diferencia. Solamente el primero con la segunda y la tercera cosecha. Miremos el caso de las dosis, que como les decía no se presentó diferencia en ninguna de las dosis, a pesar de que estos suelos tenían contenidos de medios abajo de fósforo y las dosis no fueron significativas desde el punto de vista pues, de marcar una diferencia de que hay una respuesta en fósforo, a pesar de que estos suelos, como les dije, son suelos andisoles, que el contenido que tenemos es bajo y hay alta fijación de fosfatos, uno podría intuir de que va a presentar una respuesta al fósforo, pero en el caso del experimento que tuvimos acá no lo tuvimos. Para el caso del potasio, no se presentaron diferencias, era de esperarse que no se presentaran diferencias. Como ustedes vieron, los contenidos que yo presenté al principio eran por encima de un miliequivalente o centimol marcada de potasio. Entonces, con una dosis en ese suelo tan alta de potasio, pues se esperaría que no hay respuesta a potasio. Ni ninguna de las cosechas y igual situación sucedió para las dosis o los niveles de potasio. Miremos la parte de la fuente orgánica. En la fuente orgánica utilizamos un factorial triple, donde, digamos, el factor A era los niveles de materia orgánica, perdón, eran las cosechas, el factor B, las fuentes utilizadas, o sea, gallinaza y lombricompuesto, y un factor C como un factor triple, es la dosis de todas esas fuentes orgánicas que les presenté al principio. Aquí hubo una respuesta, al menos al peso seco de la semilla durante las 4 cosechas, de acuerdo a la prueba de Duncan, y esto nos corrobora lo que hablamos en un ensayo separado ahora de nitrógeno, que a pesar de que son fuentes orgánicas que liberan nitrógeno fácilmente, que tenemos materia orgánica alta, que estos suelos, la liberación de esa materia orgánica natural, la liberación de nitrógeno es lenta, igualmente en las fuentes orgánicas se demostró una respuesta a este elemento. Las fuentes orgánicas también muy parecidas a los rendimientos, entre 3 toneladas, pero dentro de las 2 fuentes, entre gallinaza y lombricompuesto, no hubo diferencia, ni tampoco en las dosis. Muchísimas gracias. Gracias. En la aplicación de los nutrientes que mencionaste, ¿se hizo un balance del nutriente con respecto al contenido del terreno o simplemente se tomó el terreno y se le aventó la cantidad de nutriente que indicaron? Como yo les decía, los contenidos de potasio y calcio eran bastante altos, a pesar de que en la granja esto no es típico de los andisoles, de encontrar un andisol, pues aquí, digamos en clima frío moderado, un suelo con más de un miliequivalente. Es porque esta granja también tenemos ensayos, digamos, de fertilización, o son pues, lotes que se han fertilizado durante 30, 40 años. Entonces estos datos son bastante altos por eso. Pero no son condiciones pues, normales de un andisol. Álvaro, me llama mucho la atención y siempre me he preguntado si este tema ahí es porque nosotros aquí estamos mirando suelos con altos contenidos de materia orgánica, 21% de materia orgánica. Eso está implicando de que aquí los procesos de composición de materia orgánica son lentos. Apenas el microorganismo, pero realmente las condiciones climáticas reducen este proceso. Y sin embargo, también tratamos de aplicarles
abonos orgánicos para el tema de nutrición. Igual estos abonos orgánicos van a tener ese mismo problema de velocidades de degradación para que sean útiles para la planta. Ustedes han hecho algunos trabajos para mirar la velocidad de descomposición de degradación de esos componentes orgánicos en el suelo, para mirar en qué momento esos elementos van siendo disponibles de los que tienen materia orgánica. Y otra preguntita, ¿qué tipo de... ¿te han hecho alguna característica de materia orgánica para mirar cómo está compuesta la calidad en nitrógeno, en fósforo? Uno esperaría que esto, porque la respuesta que está teniendo es porque de pronto el suelo en esa materia orgánica está proporcionando esos elementos. Entonces uno pensaría más bien de pronto en manejar estos suelos con microorganismos que permitan una degradación mucho más rápida de materia orgánica para que esos elementos sean disponibles. No sé. O sea, específicamente para este trabajo no, pero nosotros en la granja hemos hecho trabajos pues, en los últimos 15 años con estas fuentes orgánicas. Como les decía, esta materia orgánica del suelo nativa por el clima, como decía lo que usted dice, los microorganismos, o sea, esa liberación es lenta. Entonces, muchas veces, hasta inclusive trabajos que hizo el ICA durante 30, 40 años en todos los cultivos aquí en la selva, siempre cultivos de clima frío moderado, no ponerle mucho cuidado a la materia orgánica como tal al contenido total, porque ya se ha visto que esa liberación es muy lenta. El caso de estos abonos orgánicos, usted me dice, no específicamente en este cultivo, pero digamos en hortalizas se ha utilizado mucho. Las hortalizas son de ciclo corto, que tienen 3, 4 meses, y se ha visto que estas fuentes orgánicas, la gallinaza y todo eso, prácticamente usted al mes va a revisar su materia orgánica que usted aplicó y prácticamente ya casi que el primer mes se ha degradado casi toda esta materia orgánica. El primero 2 meses se degrada la materia orgánica agregada. Gloria va a agregar algo allá. La materia orgánica acá no se utiliza como fuente de nutrientes. Lo que es la gallinaza, los lombricompuestos tienen 0.1 de nitrógeno, 1 de fósforo y un poquito de potasio. Más que todo se usa como mejoradores de suelo, que era lo que presentaba Judith. En todos estos cultivos, sobre todo en estos climas fríos, la materia orgánica se usa como mejorador de suelo, estructura, capacidad de retención de agua, todo eso. Hubo otros ensayos que muestran mejor de pronto el efecto del potasio sobre el cultivo. No. Desafortunadamente este es el único ensayo que hicimos acá en la selva. Inclusive hay otros trabajos, pero fuera de acá de la granja. Y inclusive otros trabajos realizados en otra parte, pues en otro país, sobre todo en Brasil, muestra que también hay respuesta a potasio, sobre todo en suelos pobres.